Si estás buscando una decoración que sea fácil y llena de color, quédate en este video porque te voy a enseñar cómo hacer un diagrama con estas lentejuelas de chocolate y hacer que tu pastel se vea súper divertido. Mi nombre es Leonardo Espinosa y te doy la bienvenida a nuestro canal. Para comenzar con nuestro pastel necesitamos contar con nuestro diagrama. Este diagrama lo vas a poder descargar desde acá abajo de la descripción del video. Tenés que hacer clic en ver más y ahí vas a encontrar el link para descargar esta plantilla y también el PDF con todas las recetas que estuvimos haciendo para compartir estas 5 decoraciones fáciles en pasteles con buttercream. También vamos a necesitar ya tener un paso adelantado porque hoy nos vamos a concentrar en la decoración de nuestro pastel. En este caso yo ya tengo rellenado, sellado y bien humedecido un rico bizcocho y está sellado también con butternut, que es una combinación muy fácil de hacer de una mezcla de buttercream y ganache de chocolate blanco. Lo que vamos a hacer es fijarlo primero a nuestra base y si quieren ver cómo es que nosotros hacemos este paso, tienen los links también abajo en la descripción del video o nos pueden escribir también a nuestras redes y les comentamos dónde pueden ver todo ese contenido. Vamos a humedecer una servilleta de papel que nos va a servir a nosotros como antideslizante. Lo apoyamos y acá fijamos ya nuestro pastel. De esta forma no se nos va a mover y así es como nosotros fijamos nuestro pastel a la base giratoria. Ya que este diseño sí es importante contar con una base giratoria porque te va a ser mucho más fácil poder colocar todas las lentejuelas. Vamos a estar combinando diferentes colores de estas lentejuelas de chocolate. Como pueden ver, tenemos por este lado tenemos amarillo, tenemos naranja, tenemos rojo, azul y verde. Y lo que va a pasar luego es que va a continuar nuestra secuencia de la misma forma. De esta misma manera vamos a cubrir todo el contorno de nuestro pastel. Pero acá viene un dato muy importante. Estas lentejuelas de chocolate no pueden ir al refrigerador porque el frío las va a cambiar de color, se van a opacar y se van a manchar. Es por eso que en este caso estoy utilizando este sellado con la combinación de buttercream y ganache que me va a dar la fuerza de la ganache y la suavidad también del rico sabor de una buttercream. Entonces esto es importante que lo tengan muy en cuenta. Me ha pasado incluso a mí por experiencia propia de querer llevarlo al frío y darme cuenta que no podemos hacer esto. Busquen siempre rellenos que sean aptos a temperatura ambiente y entonces sí demos marcha a esta decoración. Vamos a, en primer lugar, a abrir. Estas son mis lentejuelas de chocolate que vienen en estos paquetes. Lo que tenemos que hacer es tomarnos el trabajo de separarlos uno por uno. Vamos a abrir y nos vienen diferentes colores y hay uno que yo ya voy a descartar que es el color marrón y ese no lo vamos a utilizar. Nos vamos a quedar con, como les había dicho antes, amarillo, rojo, naranja, azul o celeste y el verde. Una vez que tenemos acá todas nuestras lentejuelas listas, empezamos la tarea de ir separando todos nuestros colores. Voy a agarrar el rojo y voy separando. Lentejuelas que nosotros las veamos medias deformes o que no son muy parejas, las vamos a dejar de lado. Esas las disfrutamos en otra forma o incluso también pueden separar antes de hacer el pastel y los ponen como dentro del relleno. Ya sé que también me van a decir que en el mercado se consiguen las que vienen separadas por color, pero a mí me gusta utilizar estas que tienen el verdadero sabor de esta golosina, que es muy rica. Tenemos ya
el rojo y de la misma forma vamos a separar todos nuestros colores. Ahora sí, vamos a comenzar entonces con el diagrama de nuestra secuencia de colores. Voy a comenzar por colocar mis colores a mano siempre siguiendo el diagrama que tenemos. Amarillo, naranja, voy a colocar el rojo, el azul o el celeste y tenemos por acá el verde. Lo que vamos a hacer es empezar por marcar una línea recta que me va a servir a mí como guía. Voy a tomar una regla lo más derecho posible, lo voy a apoyar y voy a marcar. Una vez que marcamos entonces nuestra línea principal, me voy a poner un guante para no pasarle el calor de mi mano a los rocklets y que no se me empiecen a desteñir. Y vamos a empezar a colocarlos. Voy a colocar el primero, que es el amarillo. Posiciono, hago una ligera presión y ven que ya queda listo. Voy a colocar ahora los dos naranjas. Va uno al lado del otro. El trabajar con esta butternut a nosotros nos da la posibilidad de que sea mucho más firme y que el rocklet no se hunda dentro de su buttercream. Una vez que coloqué estos dos, me voy a venir para este lado porque sé que va a venir el verde. Entonces coloco un verde. Y ahora sí puedo empezar a comenzar con mi secuencia. Donde tengo uno amarillo, voy a colocar dos amarillos en la parte de arriba. Donde en la intersección de las dos líneas va a venir uno por acá y otro al lado. Donde tengo dos naranjas voy a colocar uno solo. Y esto ya es como armar una especie de rompecabezas. Ahora voy a ir a la línea de arriba. Primero vamos a hacer toda una línea vertical para que nos ayude a nosotros a seguir nuestro diagrama. Voy a ir con uno azul. Y dos azules en la parte de arriba. Pero antes voy a colocar el que me apoya, el que me guía, que es el verde. ¿Sí? Imagínense que acá tenemos como si fuese la cara de Mickey. La cara y las dos orejas. Esa es la forma que nosotros vamos a estar haciendo. Y luego la parte de al lado es al contrario, es inverso. Tenemos los dos azules. Ahora vamos a colocar los naranjas. Que si se animan también los pueden colocar directamente así como voy a hacer ahora. Coloco uno. Coloco otro más acá. Traten siempre de buscar todos que sean del mismo tamaño. Ahora vamos a colocar los verdes. Siempre vayan ayudándose con su línea que nosotros marcamos, es la principal. Y por último vamos a colocar los rojos.
Nos queda lugar para uno más. En este caso vamos a repetir el amarillo. Tenemos entonces nuestra secuencia: amarillo, azul, naranja, verde, rojo, y volvemos a repetir. Esto lo van a continuar así tanto sea la altura de su pastel. En este caso mi pastel tiene unos 14 centímetros. Si ustedes lo hacen más alto van a continuar con la trama hacia arriba, y si lo hacen más bajo les va a quedar un poco más chico. De la misma forma vamos a continuar ahora con toda la secuencia de nuestro pastel. Vamos a ir acá. Tenemos por ejemplo el rojo. Es 1 y va 2. Luego tenemos el verde. ¿Sí? Acá vamos haciendo como la carita de Mickey inversa, siempre con las orejitas hacia abajo. Vamos con el rojo. El amarillo. Azul. Y ahora volvemos a repetir nuestra secuencia de 2 naranjas. De la misma forma entonces que estuve haciendo hasta recién, solamente nos queda cubrir todo nuestro pastel y van a ver que van a tener una decoración que es increíble y súper fácil de hacer. Nada más tenemos que seguir nuestro patrón y listo, ya tendremos nuestro pastel casi terminado. Una vez que ya terminamos con esta tarea delicada de ir colocando rocklets por rocklets, tenemos ganado un descanso, pero no, todavía no. Tenemos que terminar la parte superior del pastel y es muy sencillo ya de hacer. Vamos a elegir una secuencia que nosotros querramos o la que más rocklets nos haya quedado. En mi caso yo los ordené como naranja, verde, rojo y amarillo. Esta va a ser la secuencia que yo voy a colocar de afuera hacia adentro y vamos a hacer simplemente una hilera. Entonces comenzamos por los naranjas y los voy a ir colocando uno al lado del otro en la parte del borde de mi pastel. Realmente esta decoración es súper fácil de hacer y nadie se va a pelear porque le toque un confite, una lentejuela de chocolate, porque prácticamente a todos les va a tocar una buena cantidad de estas golosinas. Se estarán preguntando por ahí cuántos paquetes o cuántas lentejuelas vamos a necesitar para esto. Bueno, la respuesta es fácil, depende del tamaño del pastel, pero si siguen las indicaciones de las medidas que nosotros dejamos en el recetario para este pastel, aproximadamente son entre 15 sobres los que van a estar necesitando de 40 gramos de lentejuelas. Siempre después está también la suerte de que nos toquen los colores bien parejos o nos toquen más de uno o de otros. Los acomodamos bien, si es necesario los podemos mover ligeramente.
Y ahora vamos a continuar con la siguiente línea de colores. Y nuestro pastel ya casi está listo, solamente nos resta terminar con la decoración, con un lindo topper que acompañe. En este caso podemos elegir alguno de acrílico, puede ser alguno de goma eva, el que tengan siempre viene bien, que tenga alguna frase que diga el nombre del cumpleañero, ¿por qué no? En este caso yo elijo uno que hace referencia a vivir la vida. Lo vamos a colocar siempre mirando hacia el frente de nuestro pastel, buscando el lado más lindo y lo pinchamos. Nuestro pastel ya está listo, solamente necesitamos pasarlo a una linda base de presentación. Y ya estamos listos para disfrutar de este riquísimo pastel con esta decoración que es súper fácil. Antes de terminar ya con nuestro pastel, no te olvides de una cosa: suscríbete a nuestro canal y haz clic sobre la campanita para que no te pierdas nada de los videos que vamos a estar próximamente lanzando en nuestro canal. Ahora sí, ya tenemos listo nuestro pastel. Espero que puedan poner en práctica esta idea de decorar con estos confites, que es súper fácil y muy colorido para todos los chicos de la casa. Yo me despido, nos vemos la próxima semana con mucho más contenido en nuestro canal. Chao, chao.